Bienvenidos al episodio. El día de hoy estaremos hablando acerca de si Guatemala debería de continuar reconociendo a Taiwán o si debería de reconocer a la China. Guatemala es uno de los últimos países del mundo que todavía reconoce a Taiwán en lugar de la China. Pero China ya es el segundo socio comercial más importante de Guatemala en importaciones y el desequilibrio comercial es enorme. Mientras tanto, los países de Centroamérica que cambiaron su reconocimiento hacia China han visto aumentar significativamente sus déficits comerciales con ese país. Así que la pregunta ya no es teórica. ¿Debe Guatemala reconocer a China en lugar de Taiwán? Y más importante aún, ¿qué ganaría Guatemala? Soy el Dr. René Padilla y bienvenidos a Policy and Development in the Americas, donde te ayudamos a entender temas de política, economía y desarrollo en el hemisferio occidental. Incluso sin relaciones diplomáticas, China ya es uno de los socios comerciales más importantes de Guatemala. Guatemala importa aproximadamente 6.39 mil millones de dólares desde la China cada año. Pero las exportaciones hacia la China siguen siendo muy pequeñas. Veamos cómo ha evolucionado este desequilibrio. En 2015, las importaciones desde la China eran de 2.1 mil millones de dólares y las exportaciones más o menos 70 millones de dólares. En el 2020, las importaciones desde la China fueron de 3.7 mil millones de dólares y las exportaciones fueron de más o menos 90 millones de dólares. Hoy, las importaciones desde la China son de 6.39 mil millones de dólares y las exportaciones hacia la China son de aproximadamente 45 a 95 millones de dólares. El déficit comercial con China se ha triplicado en la última década. China exporta entre 70 y 100 veces más a Guatemala de lo que Guatemala exporta a la China. Y todo esto ha ocurrido sin ningún reconocimiento diplomático. Varios países de Centroamérica cambiaron su reconocimiento hacia la China. En cada caso ocurrió un patrón similar. Las importaciones desde China aumentaron significativamente y las exportaciones crecieron modestamente. El déficit comercial se amplió considerablemente. Podemos ver la tabla que nos muestra las importaciones y las exportaciones antes y después de haber reconocido a la China. Entonces aquí podemos ver que Costa Rica, que reconoció a la China en el 2007, en ese entonces importaba 763 millones de dólares y exportaba 848 millones. Tenían un surplus con la China. El día de hoy, Costa Rica importa sobre 4 billones de dólares y exporta 1.2 billones. El Salvador, que reconoció en el 2018, en ese entonces importaba de la China 433 millones y exportaba 47 millones más o menos. El día de hoy, sus importaciones son de 2.73 billones de dólares y sus exportaciones de 200 millones. Nicaragua, que reconoció en el 2021, sus importaciones antes de reconocer a la China eran de un poco más de 1 billón de dólares y exportaban más o menos 36 millones. Sus importaciones el día de hoy son de 2.3 billones y exportan más o menos 110 millones. Honduras, que reconoció en el 2023, importaba antes de reconocimiento 1.3 billones de dólares y exportaba 55 millones. Ahora importa 2.5 billones de dólares y exporta
más o menos entre 37 a 96 millones. Entonces las tendencias están a la vista. Todos los países incrementaron sus importaciones y el imbalance del comercio se agrandó a pasos agigantados con todos los países. El caso de El Salvador es claro. Antes del reconocimiento, las importaciones, como mencionamos anteriormente, eran de 436 y las exportaciones de 47 millones. Ahora, pues obviamente incrementaron tremendamente las importaciones y las exportaciones no tanto. Entonces el déficit comercial aumentó más de 6 veces. La China, para ganar el reconocimiento de El Salvador, construyó una biblioteca nacional por 54 millones de dólares, un muelle turístico por 24 millones de dólares y un estadio nacional que todavía está en construcción a un costo de entre 400 a 500 millones de dólares. Sin embargo, un proyecto importante que no se ha materializado es el puerto de la Unión. Y ese es alguno de los problemas que han expresado algunos de los otros países centroamericanos donde no se cumplen a cabalidad los acuerdos a los que se llegaron antes de dar el reconocimiento a la China. Costa Rica recibió un estadio financiado por China por aproximadamente 100 millones de dólares, pero el proyecto más grande fue la expansión de la Ruta 32 a un costo de 465 millones de dólares. El proyecto fue financiado mediante un préstamo chino y construido por una empresa estatal china. Es importante hacer ver que Costa Rica no seleccionó al constructor mediante licitación abierta. El acuerdo financiero exigía el uso de una empresa china. El proyecto enfrentó aumentos en los costos de aproximadamente 70 millones de dólares que obviamente el gobierno costarricense tuvo que pagar. Estos eran rediseños ambientales, retrasos en adquisición de terrenos y renegociaciones contractuales. La ciudad de Guatemala enfrenta uno de los problemas de tráfico más severos de la región. Los tiempos de traslado frecuentemente superan las 2 horas. El crecimiento urbano ha superado la infraestructura vial y las consecuencias económicas son pérdida de productividad, mayor consumo de combustibles y costos logísticos más altos, menor competitividad para la economía del país. Un estudio de ingeniería de una compañía coreana encargado por el gobierno de Guatemala y apoyado por Cooperación Surcoreana analizó posibles soluciones. El estudio se completó en el 2022 y sus recomendaciones incluyen un anillo metropolitano, intercambios viales, rediseño del flujo vehicular, sistemas inteligentes de tráfico. Los intercambios viales incluyen pasos a desnivel, distribuidores de tráfico, conexiones multinivel. Estos permiten que el tráfico fluya sin detenerse. También esto incluye semáforos inteligentes, carriles dedicados y ensanchamiento de vías. Sistemas inteligentes. Los costos de estos proyectos, el anillo vial, según se estimó, entre 500 millones a 1.2 mil millones de dólares. Los intercambios de 50 a 100 millones cada uno y el rediseño de 50 a 150 millones. Tiempo estimado de 1 a 2 años para la planeación y la construcción, de 4 a 7 años para un total de 5 a 8 años. Esto sería un proyecto muy, pero muy importante y de mucho valor para Guatemala, que podría tratar de negociarse a la hora de pensar en darle reconocimiento a la China. La asistencia de Taiwán ellos dan becas, más o menos de 50 a 70 becas por año
a un valor estimado de 1.2 a 2.1 millones de anuales, agricultura de 3 a 6 millones anuales, cooperación técnica de 2 a 5 millones anuales y sistemas de irrigación de 3 a 8 millones anuales, para un total de ayuda de 9 a 21 millones anuales. La China proporciona asistencia muy limitada, estimado de 1 a 2 millones anuales. En conclusión, Guatemala enfrenta una decisión estratégica. China ya se beneficia del comercio con Guatemala grandemente. Taiwán proporciona asistencia constante, aunque se podría decir que un poco baja. Entonces la pregunta no es simplemente China o Taiwán. La pregunta es ¿qué debería negociar Guatemala a cambio? Porque si Guatemala va a tomar una decisión diplomática importante, debería de asegurarse de que esa decisión genere beneficios económicos a largo plazo. Esa puede ser la pregunta más importante de todas. ¿Qué puede Guatemala negociar a la hora de darle reconocimiento a la China? ¿Qué beneficios puede sacar el país? Y un proyecto como el del anillo metropolitano sería una gran obra de infraestructura para el país que ayudaría mucho a reducir el flujo de tráfico y a la misma vez ayudar con la productividad del país. Recuerden que no se trata de creer lo que queremos creer. Se trata de saber lo que necesitamos saber. Los veo la semana siguiente.